Hola chicos, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a continuar resolviendo el examen del ingreso a medicina de noviembre del 2021. Eh, Vamos a hacer 4 problemas hoy, problemas de física, de temas que son gases ideales, hidrostática e hidrodinámica. Y como siempre, la idea es resolverlos en detalle, pero si quedan dudas, si quieren que reforcemos alguna idea, algún concepto, lo que sea, nos escriben en los comentarios y lo charlamos para la próxima. Empecemos entonces con el problema 11. El problema 11 dice, ¿cuál es la presión total en la base de un tubo cilíndrico luego de llenarlo con agua, generando una columna líquida de 1,9 metros que soporta una presión de 751 milímetros de mercurio en su extremo superior? Seleccione la opción correcta expresada en unidades del Sistema Internacional, SI. Nos dan como dato adicional la densidad del agua de 1 gramo por centímetro cúbico. Bien, vamos a resolver el problema entonces. Acá tenemos el enunciado escrito, hemos dibujado el tubo cilíndrico de una altura h, donde h es 1,9 metros. Esa es la altura del tubo de la columna líquida. Nos dan una presión externa que actúa en el extremo superior, que no sabemos quién ejerce esa presión, puede ser presión atmosférica más alguna otra cosa, no importa qué es, pero nos dan en milímetros de mercurio. Ese es el dato, esos son los datos, y nos piden la presión en la base. ¿Sí? Ese es lo que necesitamos encontrar. Tenemos varias opciones, ya vamos a ver entonces cuál es la opción correcta. Este es un problema de hidrostática, ¿sí? Es un problema de hidrostática porque involucra un fluido, hay un fluido que en este caso es agua, que está en reposo, ¿sí? Está estático en ese tubo, hay presiones involucradas, pero el fluido no se mueve. La presión en cada punto, en particular la presión en el punto, en la base del cilindro, en cualquier punto en general, es una suma, es una combinación de dos presiones. La presión total en la base es la presión producida por la columna de líquido que tengo acá, que eso es la densidad del líquido, por G, que es la aceleración de la gravedad, por la altura de la columna, estoy multiplicando ahí, más la presión externa. ¿Sí? ¿Qué es entonces? Esto es densidad del agua. Eso es aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. 9,8 metros por segundo cuadrado. H es la altura de la columna. Altura de la columna de líquido. Líquido. Y esta P es la presión externa. Que de nuevo no nos dicen quién ejerce esa presión, pero es esa presión. Entonces, una vez que nosotros, reemplazamos los valores, tenemos la densidad del agua, tenemos la G, la aceleración de la gravedad, tenemos la altura y tenemos la presión externa, tenemos todos los ingredientes, reemplazamos los valores numéricos en esa fórmula y tenemos la presión total en la base. ¿Cuáles son los puntos delicados en esta fórmula? Las unidades. Tenemos los diferentes datos escritos en diferentes unidades. Por ejemplo, tenemos la densidad en gramos por centímetro cúbico, la altura en metros, la presión externa en milímetros de mercurio. Lo que vamos a hacer es pasar todo a las unidades del sistema internacional, ¿sí? Entonces, metros, segundo, kilogramo, newton, ¿sí? Bien, entonces empecemos vamos a pasar todo
pasamos al sistema internacional. Entonces empecemos con la densidad. La densidad del agua es nos dicen de dato que es 1 gramo por centímetro cúbico. Esto es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya vamos a hacer un videito para enseñar cómo pasar estas unidades cuando paso de gramo a kilogramo, de centímetro a metro. Esa es la primera. La altura la tenemos en metro, esa está correcta. En metros. Después tenemos la presión externa. Para la presión externa nos dicen que es 751 milímetros de mercurio. Para eso recordemos la siguiente transformación o conversión, que es 1 milímetro de mercurio son 133,322 pascales. Pascal, recordemos que el pascal es newton sobre metro cuadrado, es unidad de presión, fuerza por unidad de área. Y la unidad del sistema internacional, o sea que ese es correcto. Entonces, para escribir esta presión en pascales, tenemos que multiplicar por 133,322. Nos queda 751 por 133,322 pascales, y eso nos da 1,00124 por 10 a la 5 pascales. El que tenga problemas con unidades, con notación científica, ya subimos un videíto donde explicamos esto, qué significa ese símbolo, así que véanlo, no se lo pierdan. Básicamente multiplicar por 10 a la 5 es multiplicar por un 1 seguido de 5 ceros, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa necesitamos? Tenemos la presión externa, el G ya lo tenemos correctamente en las unidades del sistema internacional, como 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar en la fórmula expresión para la presión total. Entonces, presión total en la base es igual a la densidad, vamos a escribirla ahí, tenemos 1000 kilogramos sobre metro cúbico por G, que es 9,8 metro sobre segundo cuadrado, por H, que es 1,9 metros, más 1,00124 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? ¿Qué me da esto? Si yo reemplazo en la calculadora, tengo 1000 por 9,8 por 1,9, eso me da el primer factor, el primer término me da 18.620, y fíjense que tengo kilogramo sobre metro cuadrado por metro sobre segundo cuadrado, que esto es pascales, más el otro término, ¿no? 1,00124 por 10 a la 5 pascales. ¿Cómo hago para sumar estos dos términos? Bueno, puedo pasar el primer término a notación científica, escribir el primer término en notación científica, y me queda, ¿cómo hago eso? Corro la coma hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, voy a correr 5 lugares para tener a las 5, entonces me queda 0,18620 por 10 a las 5 pascales, más 1,00124 por 10 a las 5 pascales. Si no saben cómo hice ese paso, ver video. Ya subimos un video de cómo pasar a notación científica. Si no, me preguntan en los comentarios y de nuevo lo podemos charlar. Bien, esta cuenta da 1,001
Pongo la calculadora, 18,744 por 10 a la 5 pascales. Esta es la presión total en la base. Entonces me voy a las opciones que tenía, y dentro de las opciones que tengo, la opción correcta es la D, ¿sí? La D es 1,187 por 10 a la 5 pascales. Entonces la opción correcta es la D. Fíjense que ahí terminó el ejercicio, ¿no? Pero es tramposa ese problema, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y leer muy bien el enunciado. Si yo en vez de trabajar con el sistema internacional hubiese trabajado en particular, en vez de pascales, hubiese usado milímetros de mercurio, entonces voy a reescribir, no convertir. Escribo la P total en milímetros de mercurio. ¿Cómo hago eso? Y fíjense que yo, para pasar de milímetros de mercurio a pascales, multipliqué por 133,322. Ahora lo que voy a hacer es dividir. Entonces, lo que tengo es, la presión total voy a dividir, es 1,18744 por 10 a la 5 dividido 133,322. Esto me va a dar directamente en milímetros de mercurio. Y esto da 890,7 milímetros de mercurio, que es la opción A. Pero es incorrecta. ¿Por qué? Porque el enunciado pide, ojo, voy a poner acá, el enunciado pide presión en el sistema internacional, o sea, en pascales, no en milímetros de mercurio. Entonces, marcar la opción A es incorrecta, tengo que marcar la opción D, esa es la correcta. ¿Sí? Las dos es el valor de la presión, pero una está escrita en pascales y la otra está escrita en milímetros de mercurio y nos pide en pascales, que es la unidad del sistema internacional. ¿Sí? Así que hay que leer muy bien el enunciado y prestar atención a ver qué es lo que pide. Bien, pasemos entonces ahora al siguiente problema. Bien, entonces el siguiente problema es el problema 21, el siguiente problema de física. Ya hicimos varios en el video anterior, ya hicimos otros problemas de matemática y física de este examen, así que creo que eran 5 problemas, los pueden revisar de ahí. Acá estamos haciendo los otros problemas restantes de física. El problema 21 dice, un volumen de 6 litros de gas ideal confinado en un recipiente a 3 atmósferas de presión y 47 grados Celsius, sufre transformaciones físicas representadas en la siguiente gráfica. ¿A qué temperatura ocurren las transformaciones representadas por los rombos? Selecciona la opción correcta. Entonces, fíjense, este es un problema de gases ideales y en particular tenemos transformaciones de los rombos, que este es un gráfico de volumen versus presión. En el volumen en litros, la presión en atmósferas, y los rombos representan puntos, estados del sistema. Por ejemplo, el punto 6,1.5, eso nos está dando el volumen de 6 litros y la presión de 1,5 atmósferas. Por ejemplo, es un estado marcado por un rombo, ¿sí? Bien, veamos entonces cómo ese otro estado, por ejemplo, es volumen 9 y presión 1 atmósfera, y así, ¿sí? Bien, veamos cómo se resuelve esto. Entonces, este es el enunciado básicamente del problema. Nos dice que partimos de un estado inicial que tiene un volumen de 6 litros, un gas ideal,
vamos a aclarar acá un gas ideal, eso es sumamente importante. Confinado en un recipiente a 3 atmósferas, nos da la presión, y a 47 grados centígrados Celsius, esa es la temperatura, es otro dato importante, y nos pide las temperaturas a las que ocurren las transformaciones de los rombos. ¿Sí? Esas rombos que yo me dibujé 2 ahí nomás, de los que están dibujados en el gráfico, que son 4, esos estados corresponden a una única temperatura. Entonces, vamos a considerar un solo estado final, que va a ser el del punto rojo, que corresponde con, vamos a llamarlo el estado 2, la presión, la miro, fíjense, en la columna en el eje vertical, es de 1,5 atmósferas. El volumen final es de 6 litros, el volumen está medido en litros, y por supuesto nos piden la temperatura final, que es incógnita. Eso es justamente lo que queremos encontrar. ¿Sí? La temperatura 2, a la que ocurre, por ejemplo, ese estado que tiene presión 1,5 atmósferas y volumen 6 litros. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el gas que sufre estas transformaciones, que pasa por estos estados, es un gas ideal. Como es un gas ideal, vale la ley de gases ideales, es decir, satisface la ley P por B igual a N RT. Y acá quiero aclarar bien qué es cada cosa. Esta es la presión en la que se encuentra el gas, si tenemos un volumen, alguna región en el espacio. Acá tenemos algún número de gas, de moléculas de gas o de moles de gas, está un volumen, está alguna presión y alguna temperatura. Esa es la presión, este es el volumen, este es el número de moles del gas, esta es la constante de los gases ideales y este es la temperatura, pero acá, ojo, esto es sumamente importante, que es la temperatura en kelvins. Esta es la clave de esta expresión, ¿sí? Es sumamente importante que a la temperatura la escriban en kelvin, si no, no tiene sentido esta fórmula. Un error muy común y nada, hay que evitarlo, ¿sí? De entrada hay que evitarlo escribiendo siempre la temperatura en kelvins, ¿sí? Nosotros, en particular, no nos dan la temperatura inicial en kelvins, nos la dan en grados centígrados, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir esa temperatura inicial a kelvins, en vez de grados Celsius a kelvins. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pasamos antes de arrancar el problema, vamos a hacer eso. Temperatura inicial a kelvins. Entonces es, lo que tenemos que hacer es a la temperatura dada en grados Celsius, sumarle 273, ¿sí? Entonces tenemos 47, que era la temperatura en grados Celsius, más 273, y esto me va a dar en kelvins, ¿sí? Esto en particular me da 320 kelvins, ¿sí? O sea, esto era la temperatura en grados Celsius, y acá 273 o 273,15, ¿sí? Uno lo tiene que sumar. Entonces, listo, ya tengo escrita la temperatura inicial, del estado inicial en grados kelvins. Bien. Ahora sí podemos arrancar el problema usando esta expresión, usando la ley de gases ideales. Entonces, lo primero que notamos, o lo segundo que notamos, es que el sistema está cerrado en el sentido de que no entra ni sale materia. No entra
ni sale materia. Por lo tanto, el número de moles de gas es constante. El N es constante. Entonces, la formulita, la ley de gases ideales es P por B igual a N RT. Entonces, esto es constante. Puede variar la presión, puede variar el volumen, puede variar la temperatura, pero en este sistema el número de moles es constante y por supuesto esto también es constante. Entonces, en este sistema, cuando tengo un sistema a número de moles constante, si yo divido por la temperatura, lo que encuentro es que N por R es igual a P por B sobre T, y esto es constante. O sea, para cualquiera de dos estados, esa es una cantidad constante. Por lo tanto, tengo lo siguiente. Al inicio y al final, esta cantidad es constante. O sea, voy a tener P1 por B1 dividido T1 tiene que ser igual a P2 por B2 dividido T2. Entonces, hagamos una revisión de qué datos tenemos. Nos habían dado el dato P1, B1 y T1. Teníamos esos datos. Además, mirando el gráfico, encontramos P2 y B2, y entonces tenemos todo excepto T2. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores numéricos que tenemos y despejar de esta ecuación la temperatura 2. Entonces, veamos entonces P1, B1 sobre T1, eso es igual a, el P1 era 3 atmósferas, B1 era 6 litros, y T1 era 300, que fue lo que escribimos recién, 320 kelvins. Eso nos da, si lo metemos en la calculadora, 0,05625, y las unidades son atmósfera por litro sobre Kelvin. Al final tenemos P2, B2 sobre T2. No conozco T2, pero conozco P2. P2 dijimos que era 1,5 atmósferas. B2 dijimos que era 6 litros. Y T2 no la conocemos. Y esto nos da 9 atmósferas por litro dividido T2, ¿sí? Que T2 de nuevo no lo conocemos, pero ahora justamente lo que vamos a hacer es igualar esas dos expresiones, como dijimos acá arriba. Entonces tenemos 0,05625 atmósfera por litro dividido kelvins es igual a este de acá, abajo, 9 atmósfera por litro dividido T2, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es despejar T2 de esta ecuación, ¿sí? Para eso, como está dividiendo T2, lo tengo que pasar multiplicando. Y ahora este número que está multiplicando, ahí arriba, que está en el numerador, lo tengo que pasar dividiendo. Entonces, el que tenga problemas para despejar incógnitas en una ecuación, avisen en los comentarios y podemos hacer un videíto para explicar cómo se despeja una ecuación, ¿sí? Ahora lo escribo, me queda T2 es igual a 9 atmósferas por litros dividido 0,05625 atmósfera por litro dividido kelvins, y esto me queda 160 kelvins. 160 kelvins, ¿sí? Es este T2. T2 igual a 160 kelvins, que es la opción A, ¿sí? Mucho cuidado de nuevo, lo que tienen que recordar es que cuando usan ley de gases ideales, siempre la temperatura en kelvins, ¿sí? No en grados Celsius, sino en kelvins. Bien, pasamos al siguiente problema.
Bien, vamos entonces al problema 22, que dice: un recipiente rígido cerrado de 5,6 decímetros cúbicos contiene 0,3 moles de nitrógeno gaseoso a 273 kelvins. Luego se agregan 0,1 moles de oxígeno gaseoso, conservando la temperatura. Determine la presión parcial de oxígeno en la mezcla y luego seleccione la opción correcta. Dato inicial: R igual a 0,082 atmósfera por litro sobre mol sobre Kelvin. Bueno, vamos a hacer el problema. Entonces, este es un problema de mezcla de gases ideales. Tenemos un volumen de 5,6 decímetros cúbicos, donde tenemos 0,3 moles de nitrógeno gaseoso, 0,2 moles de oxígeno gaseoso, y tenemos que calcular la presión parcial. La presión parcial de un gas se define como el número de moles de ese gas dividido el número de moles total por la presión total. ¿Sí? Entonces, esto es presión total del gas. Esto es el NI, es el número de moles del gas, y este es el número de moles total. Nosotros tenemos que calcular la presión parcial del oxígeno gaseoso, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos calcular no solo el número de moles del oxígeno gaseoso, que lo tenemos, necesitamos conocer el número de moles total, y lo vamos a calcular sumando el número de moles de nitrógeno más el número de moles de oxígeno. O sea que lo que necesitamos calcular es la presión total que hay en ese recipiente. Para eso, como es una mezcla de gases ideales, vamos a usar, como siempre, la ley de gases ideales. Es una fórmula extremadamente importante cuando trabajamos con gases, ¿sí? Ley de gases ideales, que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Recordemos que la temperatura es en kelvins. Esto es número de moles total. Esto es presión y esto es el volumen. Entonces, para eso vamos a escribir todas las cosas. Vamos a usar las unidades que nos dan. Fíjense, tenemos la temperatura en kelvins. Vamos a escribir el volumen, lo vamos a pasar a litros, porque tenemos la constante de los gases en litros. Entonces, empecemos. Entonces, tenemos la presión que tenemos correcta, la presión es lo que queremos calcular. Tenemos entonces, la presión es igual al número de moles por R por T dividido el volumen, ¿sí? Paso dividiendo el volumen, lo tengo multiplicando por la presión. Para despejar la presión tengo que pasar dividiendo por el volumen. Si alguien tiene dudas de cómo se pasa dividiendo, avisen en los comentarios y podemos discutirlo, hacer un videito para ver cómo se despeja esto. Entonces la presión es igual a eso. Calculemos entonces N. N es el número total, o sea, es NO2 más NN2. El número de moles de oxígeno es, dijimos, 0,1, nos dicen 0,1 mol, más el número de moles del nitrógeno gaseoso es 0,3 moles. Entonces, N es igual a 0,1 más 0,3 es 0,4 moles. Bien, tenemos N. El T ya nos dijeron que es 273 kelvins, eso lo tenemos. El R lo tenemos como dato y nos falta el volumen. El volumen es 5,6 decímetros cúbicos. Recordemos que un decímetro cúbico es un litro. Vamos a escribir con mayúscula. Es un litro. Entonces esto es 5,6 litros. Y ahora sí, reemplazamos y tenemos que P es igual a 0,4 mol por la constante de los gases, que dijimos que era, nos daban de dato, 0,082
82 atmósferas por litro mol menos 1, Kelvin menos 1, por la temperatura, que es 273 kelvins, dividido el volumen, que es 5,6 litros. Esto, si hago la cuenta, meto en la calculadora 0,4 por 0,082 por 273 dividido 5,6, me va a dar la presión en, fíjense, me va a dar la presión en atmósfera. ¿Sí? Todas las otras unidades se me cancelan. Y me queda 1,599 atmósferas. Esa es la presión total. Pero yo no necesito la presión total. Ojo, ojo, porque este no es el resultado que a mí me piden. A mí me piden la presión parcial del oxígeno. Entonces, presión. Esta es presión total que hay. Yo quiero presión parcial del oxígeno. Para eso tengo que hacer el número de moles del oxígeno sobre el número de moles total por la presión total, esto por definición, y me queda 0,1 moles, que era el número de moles del oxígeno, por 0,4, que era el número de moles total, por 1,599 atmósferas, que es la presión total, y esto es igual, pongo en la calculadora y esto me da 0,399 atmósferas, que corresponde a la opción A. Muy bien. Entonces vamos a resolver el próximo ejercicio. El próximo ejercicio, el ejercicio número 25 del examen de noviembre del 2021, dice: ¿cuál es la resistencia hidrodinámica en un tubo cilíndrico por el que circula un caudal de 8,333 por 10 a la menos 5 metro cúbico por segundo de agua con una variación de presión de 140 hectopascales? Seleccione la opción correcta. Bien, entonces en este problema tenemos un caño, un tubo cilíndrico por el cual circula un caudal, una cantidad de agua, un volumen por segundo de 8,333 por 10 a la menos 5 metro cúbico por segundo. Hay una diferencia de presión en el caño que es de 140 hectopascales y necesitamos calcular la resistencia hidrodinámica. Este es un problema de hidrodinámica. Es el primero que vemos en este examen, el único que hay de hidrodinámica, y nos piden la resistencia hidrodinámica, que se define como R igual a la diferencia de presión dividido el caudal. La resistencia hidrodinámica es una medida de la dificultad con que el fluido circula, el líquido circula a través del caño, ¿sí? Las unidades de la resistencia son pascal por segundo dividido metro cúbico. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este problema es reemplazar en la definición de la resistencia los valores de presión y de caudal. Para eso vamos a escribir la presión directamente, la diferencia de presión en pascales, acá lo tengo en hectopascales. Para eso recordemos que hecto es por 10 a la 2, entonces esto me queda 140 hectopascales es igual a 140 por 10 a la 2 pascales, ¿sí? Entonces, nada, con eso ya estoy, tengo R igual a la diferencia de presión sobre Q. La diferencia de presión es 140,0 por 10 a la 2 pascales, dividido el caudal, que es 8,333 por 10 a la menos 5 metro cúbico
por segundo a la menos 1. Y esto lo pongo en una calculadora. De nuevo, si alguno tiene problemas con notación científica, ya hay un videito de notación científica. Si alguien quiere discutir algo más, me escribe en los comentarios y lo charlamos. Eso da 1,68 por 10 a la 8 newton por segundo por metro a la menos 5. Si me voy a las opciones, esa es la opción C. ¿Sí? Un problema cortito, hay que tener en cuenta esta definición, esa es la parte delicada, tener en cuenta la definición de resistencia hidrodinámica, recordarla, y pasar, es importante, pasar de hectopascales a pascales. Ya voy a agregar un videito para aprender a pasar de hectopascales a pascales, de kilómetro a metro, y pasar así de unidades. Bien, entonces con este terminamos entonces el examen, la parte de matemática y física del examen de noviembre del 2021. Recuerden que está la otra parte del examen subida ya acá en los videos. Ante cualquier duda, como siempre, cuestiones, si quieren que profundicemos sobre algún tema, si hay algo que no queda claro, pasar de términos, expresiones algebraicas, lo que sea, despejar, unidades, cualquier problema que tengan, lo mencionan en los comentarios y subimos algo. Bueno, espero que les sirva y cualquier cosa avisan. Nos vemos la próxima.